El joven deambulaba por los pasillos de la facultad, cerciorándose de que los alumnos entraban en una determinada aula y en otras no. Llegado el caso, se atrevió a entrar en un aula, incluso suponiendo que no estaba matriculado en aquella facultad. Pero él entró, tuvo el atrevimiento, tuvo la valentía. Quería ser oyente de una clase de hermenéutica. Necesitaba de alguna manera participar de aquella experiencia porque en su circunstancia personal no podía acceder a esa formación. No era el momento adecuado, no era la situación personal idónea para acceder a esa gran aventura que significa la filosofía. Sin embargo, algo ocurrió muchos años después. Bienvenidos a otro programa más del programa Talentos, que como saben es una actividad que pertenece al proyecto Filosofía en la Calle. Y como siempre, les damos las gracias a nuestras contertulias habituales. María Ángeles Martín Gallego, bienvenida. Gracias, Antonio. Irene Galvez, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, gracias. Y este que le habla, Antonio Guerrero, que tiene una gran inquietud por presentarles a un invitado bastante interesante. Señor Barrientos, bienvenido. Muchas gracias, espero que bien hallado también. Por supuesto, claro que sí. Pues el señor Barrientos es un doctor en filosofía, Convención Europea, es profesor de filosofía aplicada a la Universidad de Sevilla y es conocido en España como impulsor de la filosofía aplicada, incluso fuera de España. Perteneció en esta misma facultad al grupo ETOR. Nosotros siempre iniciamos los programas haciéndole una pregunta bastante comprometida, pero en el caso de un profesor de filosofía es muchísimo más comprometida. La pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Tratándose de un profesor de esta materia, seguro que tiene una serie de connotaciones bastante atractivas. Por eso yo no voy a tratar más la pregunta y voy directamente a hacérsela a nuestro invitado. Señor Barrientos, ¿cuál es su sentido de la vida? Yo creo el sentido de la vida, pregunta comprometida. Esperaba yo una pregunta más comprometida que esta, pero bueno. Yo creo que el sentido de la vida depende de cada uno de los sujetos y de cómo se plantee su propia existencia. No voy a hablar como un profesor de universidad, sino como Pepe Barrientos. Para mí, obviamente, tiene mucho sentido el hablar desde la perspectiva docente y, obviamente, desde la universidad y más desde la filosofía. El sentido de la vida puede ser ayudar a otra gente a que se den cuenta pues cómo están siendo manipulados, cómo quizás creen que ellos toman sus propias decisiones, pero son otras personas quienes las toman por ellos. Pero desde una perspectiva más como filósofo aplicado, como orientador filosófico, que es la otra vía por la que yo trabajo, es mucho más intentar de alguna forma poner en práctica la tesis de Feuerbach, ¿no? La de intentar transformar de alguna forma el mundo, no solo diciéndolo ni enseñándoselo a los alumnos, que ya en gran medida ahí se transforma, sino realmente pues trabajando con gente para que se materialice esa modificación. Entonces, pues en ese sentido, para mí el sentido de la vida también es conseguir esa modificación realizando como estamos realizando pues talleres además de alguna forma con aquellos que más los necesitan, que hablaba yo en muchas ocasiones, ¿no? Que quizás en una universidad decirle a los alumnos que desarrollen pensamiento crítico pues se da de suyo y de hecho ellos son conscientes de que lo tienen que hacer. En una cárcel, en asociaciones sin ánimo de lucro, en lugares muy depauperados. Hace un par de días, 3 días, estaba yo en las 3.000 viviendas de una asociación que trabaja en las 3.000 viviendas y que donde realmente hay niños que siguen en gran medida la ideología de si no te aprovechas de los demás se aprovechan de ti. Pues son ideologías que realmente estos niños las introyectan, las viven, y realmente pues la filosofía puede ayudarles en gran medida no a enseñarles que hay que seguir otra ideología, sino a cuestionar aquellos que les dicen que hay que pensar de una determinada forma y que sean ellos los que se planteen otra forma de vida, o en gran medida que se planteen una forma de vida de un modo mucho más profundo, de un modo mucho más crítico, y por lo tanto dejándose menos manipular menos por aquellos que pretenden conseguir determinados fines sin que ellos sean conscientes. Pepe, ¿ha cambiado mucho ese sentido que tienes de la vida antes y después de dedicarte a la filosofía profesionalmente? Yo creo que en la concreción sí.
Es decir, yo siempre me planteaba que yo no quería llegar a la jubilación y haber hecho currículum. Y por mi propia desempeño en la universidad he tenido que hacer mucho currículum. Pero bueno, yo siempre pensaba, bueno, pues me dedicaré en la universidad a hacer lo que hace un académico tradicionalmente. En la universidad, quiero decir, en la Facultad de Filosofía, es decir, a impartir clases desde una perspectiva teórica. Y luego, si es posible, pues bueno, en fines de semana, los viernes por la tarde, pues estaré en una ONG intentando echar una mano, pero con algo que no tenga nada que ver con la filosofía, porque yo no veía la vinculación. Yo desde que empecé a trabajar en filosofía aplicada sí empecé a ver la vinculación que podía haber entre filosofía, el trabajo que podíamos hacer como filósofo y de alguna forma pues esta transformación existencial. Cuando yo empecé en el 2000, aproximadamente año 99-2000, en el grupo ETOR, ETOR significa Educación, Tratamiento y Orientación Racional. Cuando empecé en esta época con Paco Macera, Pepe Ordóñez, que fueron los grandes impulsores, pues sí me di cuenta de que la filosofía puede hacer mucho. Y ya digo, como inspiración no, porque yo quería hacer algo, pero claro, yo decía, ¿y cómo se articula esto? A través de ello, pues conocí que se podían hacer consultas filosóficas, que se podían hacer talleres con determinados grupos, y ya en aquella época empezamos. Pero es verdad que yo hasta hace un par de años, 3 años, nunca lo vinculé con este otro tipo de ambientes, como cárceles o ONGs, o en fin. Entonces, en ese sentido se ha cambiado. Pepe, ¿qué es la filosofía aplicada y hacia dónde crees que se dirige? Esa pregunta sí es complicada, ¿eh? En filosofía aplicada, dar una única definición es muy complicado porque lo que existen son distintas ramas dentro de filosofía aplicada. La pregunta es menos complicada que si me preguntases qué es filosofía, que entonces tenemos aquí para siglo y medio de explicación, pero sí es verdad que en filosofía aplicada fundamentalmente ha habido 2 líneas, una con la que yo estoy menos satisfecho, que es utilizar la filosofía para resolver problemas. Al fin y al cabo podemos utilizar los insights que nos da la teoría de la argumentación o filosofías analíticas del siglo XX para resolver problemas, y es una vía que han seguido determinadas personas, pero hay otra que a mí me atrae mucho más, que es la de utilizar la filosofía para ser consciente, como decía antes, de pues cómo nos están manipulando. Por ejemplo, es todo lo que hizo la teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse, que se dieron cuenta de que en muchas ocasiones podíamos ser tremendamente racionales, pero si no teníamos en cuenta para qué utilizábamos esa racionalidad, pues a lo mejor era posible que la utilizásemos pues para asesinar a judíos, o que la estuviésemos utilizando, esa es la razón instrumental, para determinadas cuestiones que directamente una persona no era consciente, pensaba inclusive que podía estar haciendo bien su trabajo, pero en realidad las consecuencias eran otras. Te pongo el caso de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Sí, Cuando y Hannah Arendt. Hannah Arendt, exactamente. Cuando le preguntan a Eichmann, bueno, ¿y usted se considera, cómo se considera? Y claro, él llegaba a decir, yo totalmente inocente. Él decía, yo era un gran funcionario. Además, yo era el mejor de los funcionarios. Ustedes me están diciendo que me tienen que condenar. ¿Para qué? Si al contrario me deberían de dar un premio. La filosofía aplicada en algún sentido funcionaría, en este caso con este funcionario y con otros funcionarios, ¿no? Con todo mi respeto a los funcionarios, que yo soy funcionario, pero funcionaría en este sentido de ayudar también a las personas a cuestionarse aquello que están viviendo, que sean conscientes de cuáles son los pasos que están dando en su vida, y a partir de ahí que ellos por ellos mismos den los pasos y los cambios que tengan que realizar si lo tienen que hacer. Por lo tanto, cerrándote, filosofía aplicada para mí es un área de conocimiento de la filosofía que trabaja con individuos o con grupos y que pretende 2 cuestiones fundamentales: pensamiento crítico, y luego hay una segunda vía que es la de el gobierno de las emociones, la línea de los estoicos, de ser consciente de cuáles son tus propias emociones. Eso se utiliza mucho en cárceles, y que no sean ellas las que nos controlen a nosotros. Podría ser una respuesta. Perfecto. Otra pregunta, ya que seguimos el camino de las definiciones, Pepe, y te llamamos Pepe con todo el cariño del mundo, por supuesto. Por favor. ¿Cuál sería la definición de filosofía práctica en contraposición con la teórica? Yo utilizo muchas veces el término para lo que estamos haciendo de filosofía aplicada y no filosofía práctica, porque tradicionalmente en lengua española la filosofía más teórica pues ha sido la epistemología, o sea, teoría del conocimiento, la metafísica, en fin. La filosofía práctica normalmente ha sido ética y filosofía política, y es por eso que a mí siempre me ha resultado mucho más atractivo hablar de filosofía aplicada,
frente a la filosofía teórica y la práctica. ¿Cuáles son las diferencias? Pues una de las grandes diferencias es que en lugar de decirles a las personas qué tienen que pensar, lo que generamos son talleres para ayudar a la gente a que ellos piensen por ellos mismos. Entonces esto se puede desarrollar desde un taller en donde se plantea una determinada cuestión y en lugar de dar la clase teórica, a través de metodologías socráticas, mayéuticas, ayudas, por ejemplo, si estamos trabajando con niños, a que los niños generen sus propias definiciones sobre el tema del taller, sus propias concepciones. Si cometen falacia, no se le dice al niño estás pensando mal, sino que se le ayuda a desarticular esa falacia y que se den cuenta de los errores que están cometiendo, a que amplíen sus visiones. Entonces, filosofía aplicada, en principio, más que dar la teoría de la filosofía, lo que hace es reificar, o sea, materializar las metodologías. Quien habla de talleres, en este caso hablaba de talleres de tipología analítica, o sea, de análisis de conceptos, pues podemos hablar también de talleres fenomenológicos, en donde en lugar de explicar la teoría de Husserl o de Heidegger, pues lo que se hace es, si Husserl nos enseña a conocer la esencia de un concepto, el eidos de un concepto a través de reducciones fenomenológicas, nosotros lo que hacemos es, vamos a hacer un taller donde planteamos, a través de un texto, vamos a intentar descubrir, por ejemplo, el concepto de libertad, o sea, el eidos de libertad. ¿Y cómo trabajamos? Metodología husserliana. Vamos a ir aplicando reducciones hasta que, o sea, vamos a ir quitando todo aquello que no tenga que ver con los filtros filosóficos, hasta que llega un momento en que llegamos al eidos de lo que significa el concepto que estamos buscando. Y igual con otras metodologías, ¿no? Lo que descubrimos nosotros es que la filosofía nos ha dado muchas herramientas para pensar de muchas formas. Y la cuestión es, bueno, vamos a ponerla en funcionamiento directamente con gente que están en distintos contextos. Ya digo, yo tengo más adherencias por personas que están en riesgo de exclusión social o directamente que están excluidos en la sociedad, pero se trabajan con cualquier tipo de personas que están en distintos contextos. Y ya puestos, Pepe, ¿en qué consiste la consultoría filosófica? Y dime si en este aspecto va de la mano de profesionales. ¿Qué pensáis acerca de todo eso, de las personas que se encargan de esta filosofía? Sí, yo tengo que reconocer que a mí en los últimos tiempos me interesan mucho más los talleres que las consultas, pero es verdad que yo empecé con consultas filosóficas. ¿Qué es una consulta filosófica? ¿O qué debería ser una consulta filosófica? Quizás sería mejor esa pregunta porque desgraciadamente hay mucha gente que han abierto sus consultas filosóficas y yo diría hay que tener cuidado, igual que hay gente que han abierto talleres filosóficos o cafés filosóficos, y yo diría hay que tener cuidado porque el nombre, hay gente que lo están utilizando y no están haciendo precisamente lo que deberían de estar haciendo en una consulta. Por eso nosotros hicimos un máster de filosofía aplicada hace ya unos años en la universidad. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es una consulta de orientación filosófica? Pues lo mismo que comentaba en filosofía aplicada dentro de una consulta. Es decir, una persona que se hace determinados cuestionamientos en su existencia, que se los plantea de una forma problemática, que normalmente a las consultas va con una idea en muchas ocasiones muy psicológica de voy a ver si voy a intentar que me resuelvan el problema, y que sin embargo lo que obtiene en la consulta en muchas ocasiones no es precisamente aquello que va buscando, porque en muchas ocasiones en lugar de resolver el problema lo que le ayudamos a esa persona es que analice cuáles son las dimensiones de ese problema y en muchas ocasiones a disolverlo. ¿Por qué digo esto? Porque si ayudamos a una persona a resolver el problema, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es sistematizar, o sea, volver a introducir dentro del sistema a esa persona. Mientras que en muchas ocasiones precisamente el problema es el punto a partir del cual una persona descubre quién es él auténticamente. Como en algunas ocasiones yo he llegado a decir algo provocativamente que nosotros más que el limitar o eliminar la angustia de una persona, lo que hacemos en una consulta es aumentarla. Y claro, hay gente que me dicen, bueno, ¿y te siguen llegando consultantes? Y yo digo, sí, no siguen llegando consultantes. ¿Por qué? Porque autores como Heidegger, autores como Sartre se dieron cuenta en el siglo XX de que precisamente la angustia es el principio a partir del cual una persona puede llegar a descubrir su autenticidad, lo que es auténticamente. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, una consulta ayudaría a descubrir a las personas pues su principio de autenticidad, más allá de influencias en donde la persona pues descubra que está alterada en el sentido orteguiano, en el sentido decía Ortega que frente al ensimismamiento, a lo que yo soy auténticamente,
está la alteración, el estar en un otro. En una consulta lo que se intentaría pues es, por una parte eso, devolver a la persona a lo que él o ella es auténticamente, no diciéndole lo que tiene que hacer, sino ayudándole a que dé los pasos, y en este camino de descubrir qué es él o ella auténticamente, pues se da cuenta de que precisamente la sociedad lo puede estar manipulando, nosotros mismos nos podemos estar manipulando, y pues bueno, en muchas ocasiones los problemas se disuelven, no se resuelven. O sea, un problema que la persona pensaba que quería eliminar de su existencia, descubre que es mejor vivir con ese problema porque gracias a eso descubre quién es él auténticamente. Por eso decía que no es tanto resolver en muchas ocasiones, sino disolver. Entonces lo que haríamos sería eso, ayudar a la gente a que profundizase, a que descubriese quién es auténticamente él o ella, y a que él o ella pues diera paso, pero siempre sin intentar... Sería como llegar a ese punto de angustia, de conciencia filosófica, para a partir de ahí disolver el problema y hacerlo, convivir con él de una manera normal y natural, ¿no? Podría ser, o directamente... Como lo entiendo yo. Exactamente, o directamente, como hay un autor, Ral Lahaf, que es el que hace el primer Congreso Mundial de Filosofía Aplicada, él dice que nosotros vivimos como en la caverna de Platón, y de lo que y que vivimos en una realidad muy limitada y muy superficial. Sin embargo, que hay dimensiones, es una visión de la consultoría, hay dimensiones mucho más profundas, y lo que han hecho los grandes filósofos, él lo llama los filósofos transformativos, es ayudarnos a descubrir estas dimensiones profundas de la realidad. Entonces él, a través de autores como Gabriel Marcel, María Zambrano y otros autores, que realmente nos han ayudado, pues eso, a ver que la realidad no es tan plana como nosotros en el día a día la vemos, pues a través de una lectura profunda de estos autores, conseguimos, dice él, descubrir ecos de la realidad profundo que nos ayudan a descubrir realmente cuáles son las dimensiones en las cuales nosotros estamos viviendo. Entonces también para él es eso, él dice, es como salir de la caverna o salir de mi perímetro superficial en el cual estoy viviendo. Entonces es otra visión de la consultoría, de la orientación filosófica, de ir de alguna forma hacia este nivel de profundidad. En cárceles, como decía, pues claro, tiene mucho sentido, porque en cárceles lo que hay es una ideología, al sistema, o a muchos sistemas, le interesa que exista una cárcel, y cuando hay alguien en la cárcel pues que se da cuenta de eso, pues claro, empieza a dar cambios en su vida. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, que hemos tenido en México, ¿no? En una cárcel de México, determinadas personas empiezan a dejar de consumir droga. Y entonces, bueno, pues nos planteamos, o sea, ¿por qué esta persona empieza a dejar de consumir droga? Porque se da cuenta de que al sistema le interesaba que esta persona consumiera droga. Sin embargo, lo que empezamos es a tener problemas dentro de esta cárcel, porque como al sistema le interesaba que consumiera droga, pues tuvimos varias posibilidades de que nos asesinasen. Porque ahí es donde se ve cómo realmente el sistema se revuelve. Y quizá fuera de la cárcel no se ve tanto, ¿no? Pero cuando la filosofía hace algo que le genera un problema a un sistema, y ese sistema es un sistema violento, pues te ataca con toda la virulencia. Entonces, en ese sentido, es una profesión de riesgo la filosofía. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Sócrates, ¿no? Pepe, después de todo lo que nos estás explicando, que está tan lleno de matices, ¿tú piensas que la filosofía, que a veces carga con esa visión preconcebida de que no es algo útil, algo que está presente en nuestra vida, tendríamos que hacer que estuviera más presente en nuestro día a día? Porque al fin y al cabo la filosofía es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Sí, lo que pasa es que aquí también vuelvo a los matices, ¿no? Habría que matizar entre una filosofía que pretende ser útil y una filosofía que obtiene réditos de utilidad. Me explico. Yo no creo en una filosofía que tenga que buscar como fin la utilidad. Es decir, para mí, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? Y tengo que elegir entre la verdad y la utilidad, le diría, no, el fin de la filosofía es, por así decir, la verdad. Igual que el fin del arte es, pues no lo sé, generar pintura o generar obras de música, pero no pretende ni ser una terapia, ni pretende curar a nadie, ni pretende... Sin embargo, tanto el arte como la filosofía, yo por lo menos lo que me di cuenta ya cuando estudiaba, generaba determinados réditos en la sociedad. O sea, gracias a que yo estudiaba filosofía, yo conseguí desenvolver una serie de cuestionamientos y problemáticas en mi vida, aunque mis profesores de filosofía no buscaban conmigo, ni que sus clases fueran terapéuticas, ni resolverme nada. Sin embargo, tiene ese valor añadido que la filosofía no lo busca, pero que cuando estamos haciendo filosofía
pues igual que, ya digo, cuando un autor escribe una novela y no pretende curarle la vida a nadie, y sin embargo nosotros leemos esa novela y decimos, esto ha sido transformador para mí, me ha salvado la vida, no, pues no es ni un sacerdote ni lo pretende. Entonces, esa era la pequeña matización. No es que la filosofía tenga que ser útil, pero sin embargo, porque no busca la utilidad, sin embargo, es tremendamente útil dentro de nuestra sociedad, ya digo, por formación, por crear sociedades democráticas. En cómo vamos a construir una sociedad democrática si no tenemos ciudadanos que tengan capacidad crítica. Efectivamente. ¿Y cómo ves tú el futuro de la filosofía? En los últimos tiempos en España, con la Red Española de Filosofía y con otra serie de instituciones, a mí me llama mucho la atención que se está sumando mucho todo el tema de la implicación ética, de la implicación social de la filosofía. Es decir, cuestiones que, ya digo, hace 20 años pues inclusive dentro de la propia facultad eran muy criticadas, aunque todavía las propias facultades bloquean mucho estos campos de filosofía, pero nos empezamos a dar cuenta de que universidades como la Universidad Complutense, que este año hizo un ciclo de conferencias de filosofía para niños y filosofía aplicada, o como comentaba, la propia Red Española de Filosofía, o los festivales de filosofía que se están desarrollando, o bueno, la propia filosofía en las calles, lo que estáis haciendo, ¿no? Creo que está teniendo un atractivo social enorme. Ya no es que sea necesario, sino que las propias personas están yendo a los festivales. El último en el que estuve en Málaga, me acuerdo que en las conferencias iniciales pues entraron como 300 personas y otras 200 o 300 se quedaron fuera y querían entrar, con lo cual no sé si está habiendo un resurgir de la filosofía o ya o existía antes, porque también se habla de la conferencia que dio Ortega y Gasset allí en Madrid también en un teatro y se llenó el teatro, pero desde luego la demanda desde luego está ahí por parte de la sociedad. Lo que tenemos que tener muy claro es no caer en las propias garras de una sociedad que intente hacer de la filosofía algo que ella no es. Pero lo que está claro es que en nuestra sociedad, vamos, siempre lo ha necesitado. La cuestión es que ahora mismo está siendo bastante consciente del tema ese. El futuro, pues no tengo por aquí la bola de cristal hoy. Ojalá. O mejor no, porque igual vemos algo que no nos guste. Pero el futuro, lo que sí es cierto es que en mi propia facultad desde hace 3 años, hace 3, 4 años, se duplicaron las matrículas. Con lo cual fue un año donde no fue un progreso, sino que directamente se duplicaron. Y la verdad es que no han disminuido las matrículas, tampoco han aumentado. O sea, ya digo, se duplicaron y ahí es donde se han mantenido. No sé si quizás por la situación de crisis que tuvimos y que todavía tenemos, donde ya los propios alumnos se planteaban que, bueno, como el mercado laboral estaba bastante mal en cualquier ámbito, pues ellos iban a responder a aquellos que realmente querían hacer. Entonces, yo en ese sentido, en un futuro próximo, no le veo mal futuro aquí en España. En México también se están haciendo movimientos para introducir en las nuevas constituciones de Ciudad de México todo el tema de filosofía y de humanidades. Y bueno, y filosofía para niños pues se está terminando de integrar bastante. Lo que pasa es que se va muy lento y claro, aquí no es solo la sociedad, es también el mundo académico, cómo el mundo académico responda a estas situaciones, porque como decía, el mundo académico no ha estado abierto al tema de una filosofía aplicada y la verdad es que ha habido bastantes dificultades, ¿no? O sea, en mi propia facultad pues no existe una asignatura de filosofía aplicada, aunque como decía tuvimos un máster, pero porque no iba a través de la facultad. Y bueno, tenemos una asignatura de filosofía para niños, pero se imparte en educación infantil, o sea, en la Facultad de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Filosofía no. Yo espero que la situación vaya cambiando y sobre todo que no sea necesario, pues eso, ¿no? Tener que puentear a la propia Facultad de Filosofía para hacer actividades por otro lado, porque de facto se pueden hacer como hicimos el máster. Pero como comentaba, independientemente de la Facultad de Filosofía de Sevilla, en la Universidad Complutense pues se están abriendo, y en otras universidades de facto sé que hay alguna otra receptividad, entonces es ir caminando. Bueno, tenemos que comentarle a los oyentes que no hace mucho, hace algunas semanas, pues el señor José Barriento y yo tuvimos un encuentro personal en su despacho en la Universidad de Sevilla, y un encuentro que para mí fue muy grato, fue muy ilustrativo, por supuesto, muy educativo. Y yo le preguntaría, ya que hablamos de todas estas cosas, de lo que es nuestro proyecto Filosofía a la Calle, al que pertenece este programa de radio, y que pretendemos llevar la filosofía al ágora, ¿no? A todas esas posibles definiciones de ágora, que son muchas.
Yo le preguntaría qué le pareció nuestro proyecto con el que hay tantas coincidencias, ¿no?, con la filosofía aplicada. Sí, yo es lo que te comentaba, Antonio. A mí me parece muy interesante que se hagan proyectos de filosofía en la sociedad, porque como comentaba antes, creo que es donde realmente el filósofo debería de estar, en la universidad también, pero como inclusive te comentaba en las reuniones, bueno, pues tiene un sentido relativo que yo defienda dentro de mis clases o dentro de congresos de filosofía la importancia del pensamiento crítico, porque es algo que se da de suyo. O sea, toda la gente va a mantener que, por supuesto, que es necesario el pensamiento crítico, que es necesario una serie de valores y de cuestiones que los filósofos mantenemos. Pero como vosotros mismos estáis haciendo, que me parece por eso tremendamente interesante, bueno, como nosotros también hemos hecho, y en eso por eso también coincidíamos, ya no sois vosotros o nosotros, sino nosotros en el sentido común del término. Creo que es tremendamente necesario que nosotros vayamos entrando, y digo nosotros todos, que vayamos entrando en este otro, en el resto de circuitos, de tal forma que no tengamos que demandar o no tengamos que justificar la importancia de la filosofía en una sociedad, sino que se dé de suyo. Es decir, que hoy por hoy la Red Española de Filosofía o otras instancias estén defendiendo, además ahora, ¿no?, la importancia de la ética en un cuarto de eso, significa que hay determinadas personas en los gobiernos que no entienden la importancia de la filosofía. Sin embargo, en un gobierno nadie se plantea la necesidad de una sanidad pública a todos los niveles. Se den de una forma, o sea, se den con unas prebendas o con otras prebendas, pero nadie lo pone en duda. Sin embargo, si hay gente en el gobierno y en otras instancias que ponen en duda que la necesidad de una filosofía ya no para un cuarto de eso, sino para primaria, para secundaria, y se supone que son personas que están defendiendo la necesidad de una democracia, y como decía antes, una democracia exige ciudadanos que sepan pensar. Si nosotros a los niños no los estamos enseñando a pensar desde educación infantil, ya no digo primaria, sino desde educación infantil, y sin embargo, si mantenemos que es esencial que sepan leer, que sepan escribir, que sepan sumar, restar, que se sepan relacionar, que conozcan el mundo, pues no sé hasta qué punto, no entiendo la incongruencia, ¿no? Creo que es tan importante enseñar a los niños a pensar como en otros contextos, y luego en filosofía, en relación a filosofía de las calles, creo que no solo es necesario enseñar en educación a los niños a pensar, sino que considero que hay que mantener esta capacidad de pensamiento dentro de los sujetos. Yo pienso que el acto de filosofar tiene que ver mucho con un entrenamiento personal. Igual que uno va a un gimnasio, y cuando está en el gimnasio todos nos podemos mover. Pero claro, cuando uno va a un gimnasio o cuando uno aprende danza, se mueve de una forma grácil, por así decir, o consigue levantar una cantidad de peso que aquel que no está entrenando pues no lo consigue. Por supuesto, todos nos podemos mover. Yo creo que en el pensamiento pasa lo mismo. Todos podemos pensar, pero la cuestión es cuál es la calidad de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Para eso yo creo que es importante ya no solo educarnos en estas capacidades, sino seguirlas entrenando. Lo que vosotros hacéis con el tema de talleres, de cafés, de las reuniones, creo que también tiene mucho que ver con este entrenamiento de las potencias filosóficas del sujeto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece tremendamente interesante, y mucho más cuando además no solo se intenta pensar, sino que se intenta pensar provocativamente, que de alguna forma es romper con las ideologías establecidas, y además pues se intenta acceder o poner en contacto con otra serie de disciplinas, como por ejemplo la estética, es decir, como el arte, el teatro, porque realmente la filosofía no es un campo estanco que no tenga que ver con el resto de los campos, sino que la filosofía apela a la vida, y la vida tiene mucho de arte, de arte de vida, ¿no? Los propios clásicos lo decían, ¿no? ¿Qué es filosofía? Bueno, pues es el arte de vivir, ¿no? Bueno, el arte de morir también. También. Pues estamos llegando ya al final del programa. Le agradecemos encarecidamente a nuestro profesor, José Barrientos, que haya prestado su voz a esta actividad, y en la que yo por lo menos me siento muy satisfecho y he aprendido bastante, muchísimo, igual que mis compañeras. Sí, hemos aprendido muchísimo. Programa, Vaya, ¿no? por supuesto. Muy hermoso. Me parece un auténtico ejercicio de higiene, precisamente esto que nos acaba de decir José Barrientos sobre la necesidad de saber pensar, ¿no? Porque de esa manera también es una medida preventiva a la hora de que yo la veo entroncada con la sanidad. Es decir, a mayor higiene mental, mayor higiene en general, ¿no?
Y mejor salud. Sí, ya que ha salido el tema de la Red Española de Filosofía, y yo coincido plenamente con nuestro profesor, porque yo soy redactor de la página web de esa red, por el grandísimo trabajo que están haciendo desde hace bastante tiempo, y están levantando muy hacia arriba todo lo que significa filosofía en este país, ¿no? Entonces, muy de agradecer que haya personas que tengan ese interés, esa vocación, y es una vocación gratuita. Sí. Totalmente gratuita. Además, los presidentes, tanto Antonio Campillo, el primero, como María José Guerra, que es la que están ahora, es muy gratuita, y yo que estoy bastante cerca de ellos, o Concha Roldán, pues son gente que están trabajando muchísimo en una labor muy silenciosa, pero que precisamente gracias a eso pues la filosofía está algo mejor. Pero sí, de todas formas, también es lo que comentaba, ¿no? No solo se trata de dar clases de filosofía ahora con lo que comentabais del tema de la salud, sino de poner en práctica la filosofía, que yo creo que es lo que hemos descuidado de alguna forma en los últimos tiempos, y que en ese sentido creo que iniciativas como Filosofía en las Calles y consultorías filosóficas, café filosófico, ya digo, teniendo en cuenta que hay que estudiar muy bien quién lo están proponiendo, pero pues me parecen iniciativas tremendamente necesarias en nuestra sociedad, y cuando no están, pues se pone de manifiesto la calidad democrática en la cual nosotros estamos viviendo, cuando realmente no tenemos estas herramientas básicas. Entonces, aparte es un proyecto tremendamente interesante poder trabajar con la gente, y como digo, en mi caso particular, pues con asociaciones sin ánimo de lucro, que realmente son las que no pueden acceder a esto, o con, ya digo, cárceles. En mi caso yo no empecé en cárceles, empezó Eduardo Vergara hace 10 años, pero creo que ahí es donde también debería de estar la filosofía. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le emplazamos para otro programa, si así el tiempo y la agenda lo permite. Cuestión de ver agendas, pero sí. Muy agradecido de su colaboración, como nuestras compañeras, Irene Gálvez. Muchas gracias. Un María placer. Ángeles Martín Gallego. Muchas gracias, Pepe. Pues nada, yo agradeceros también a vosotros, porque decís que vosotros habéis aprendido, pero de alguna forma el que de una forma habla, y sobre todo cuando se le hacen preguntas, también descubre mucho. Decía Zambrano, ¿no? Filosofar es descifrar el sentir originario, y cuando uno habla, pues de alguna forma está también descifrándose a sí mismo, o sea, la potencia que tiene la propia palabra. O sea que os agradezco vuestros comentarios y vuestras preguntas. Sí, antes de terminar, quisiera yo hacer una confesión para todos los oyentes, porque cuando empezó el programa seguramente habrán oído de mis palabras una persona que deambulaba, ¿no?, por la Facultad de Sevilla de Filosofía, que se metía de oyente en las aulas, que analizaba, que oía las clases de hermenéutica y que se sentía feliz. Pero que no era el momento suyo personal de poder matricularse en esa carrera, ¿no? Pues la confesión que tengo que hacerle de que esa persona era yo. Hace muchos años la circunstancia personal no era la adecuada para que yo iniciara ese camino. Sin embargo, yo iba de oyente, paseaba por aquellos pasillos, tomaba nota dentro de la aula y me sentía feliz. Las circunstancias hicieron que mi vida cambiara de localidad, que me viniera a vivir a Almería, y fue en Almería donde yo tomé la decisión personal, las circunstancias lo permitieron, de estudiar filosofía. Ha sido una experiencia de alto riesgo, ha sido un deporte intelectual muy fuerte y muy gratificante. Yo, por supuesto, después de esta entrevista, les recomiendo a todos los oyentes que no duden ni un solo momento de introducirse en el apasionante mundo de la filosofía.